Melquisedec, un hombre, compró una casa antigua que llevaba mucho tiempo desalojada y en venta. Desde afuera, la propiedad lucía deteriorada, la pintura desgastada, las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Sin embargo, cuando comenzaron las renovaciones, los vecinos notaron algo interesante. Primero aparecieron los obreros, luego llegaron materiales de construcción, más tarde se reemplazaron las ventanas, se repararon el techo y finalmente la casa comenzó a verse completamente diferente. Al estar terminada, las evidencias visibles mostraban claramente que la casa tenía un nuevo dueño. Las transformaciones exteriores demostraban que alguien había tomado posesión de ella. De manera semejante ocurre en la vida cristiana. Cuando Dios toma posesión de un corazón por medio de su gracia, la transformación no permanece oculta. Es cierto que dicha transformación no es automática, es gradual, pero se manifiesta sí o sí. Ese cambio interior produce evidencias externas, dando señales de que Cristo reina en su vida. Es por ello que el mismo Jesús decía de los falsos profetas que por sus frutos los conoceríamos. Y cabe destacar que no se refería únicamente a aquellos que enseñaban cosas diferentes, sino de aquellos que, aunque enseñaban correctamente la ley, la negaban con sus obras. Por eso decía también, teniendo en cuenta a estos escribas y fariseos en Mateo 23, que hiciéramos como ellos decían, mas no como ellos hacían. Por tanto, esta es una exhortación para todo creyente. Pues un verdadero creyente da frutos que son consecuentes con lo que dice creer. Es por ello, mis hermanos, que en el último mensaje que expuse, el cual fue titulado El carácter interno del bienaventurado, abarcamos las primeras 4 bienaventuranzas encontradas en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 6, de las cuales extrajimos 4 marcas que definen el carácter interno del Hijo de Dios. La primera marca que estuvimos viendo fue el reconocimiento, tomando en cuenta que el bienaventurado, pobre en espíritu, es aquel que reconoce su bancarrota espiritual, es decir, que no tiene nada que ofrecer a Dios y depende totalmente de Él para no morir. La segunda marca fue el arrepentimiento, pues el reconocimiento de nuestra condición inevitablemente produce quebranto que nos lleva al arrepentimiento. Pues en este contexto, el que llora por su pecado es porque ha comprendido la gravedad de su condición. Lo que nos lleva a la tercera marca, la cual es la mansedumbre. Y esto sucede porque el que reconoció su pobreza espiritual y en arrepentimiento lloró sinceramente por su pecado, debería ser conducido a una vida de mansedumbre delante de Dios. Y es interesante recordar cómo vimos en ese mensaje que nuestro Señor Jesús nos muestra un desarrollo progresivo de la vida espiritual. Por ello, la cuarta y última marca del carácter interno del bienaventurado que vimos fue el deseo de justicia. Y esto sucede, mis hermanos, porque el hombre que ha reconocido su pobreza espiritual, que ha llorado sinceramente por su pecado y que ha sido quebrantado en mansedumbre delante de Dios, no queda vacío espiritualmente. Dios no solo derriba el orgullo, también produce nuevos afectos, nuevos deseos y nuevas inclinaciones en el corazón regenerado. De eso se trata el nuevo nacimiento. Ahora bien, el día de hoy, para abordar la segunda parte de este pasaje, vamos a nuestras Biblias y leamos el texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 10. Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El título del mensaje de esta mañana es El carácter externo del bienaventurado.
el carácter externo del bienaventurado. Como hemos visto, las primeras 4 bienaventuranzas que abarcan los versículos del 3 al 6 del capítulo 5 de Mateo nos muestra lo que Dios hace en nuestro corazón. Nos presenta la obra invisible de la gracia de Dios en sus hijos, revelando las raíces profundas de una verdadera conversión. Por otra parte, los versículos que abordaremos el día de hoy corresponden a las últimas 4 bienaventuranzas que nos muestran cómo esa transformación interna comienza a manifestarse visiblemente en la vida cotidiana. Es decir, nos recuerda cuáles son esas marcas externas del ciudadano del reino. La gracia de Dios no solamente cambia lo que somos internamente y ante sus ojos, sino que también cambia externamente el cómo vivimos ante los ojos de los hombres. Y esto es importante recordarlo, mis hermanos, porque vivimos en una cultura, en una época donde muchos afirman conocer a Cristo, pero viven como si no existiera. Se habla mucho de profesiones de fe, de experiencias religiosas, de conocimiento doctrinal, incluso de actividades dentro de la iglesia. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo se evidencia en la práctica que alguien pertenece verdaderamente al reino de Dios? ¿Cómo luce una vida en la que Cristo realmente reina? ¿Cuáles son esas marcas externas del ciudadano del reino? En virtud de esto, veremos 4 marcas que describen el carácter externo del bienaventurado. La primera marca o característica externa del bienaventurado es, número 1, una misericordia evidente. Una misericordia evidente. Pues un ciudadano del reino, un hijo de Dios, debe ser misericordioso y manifestar misericordia. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. En el primer siglo, la misericordia no era considerada una virtud sobresaliente. Pues fíjense que, por un lado, los romanos admiraban el poder, la disciplina y la fuerza. Y por otro, los líderes religiosos exaltaban el vigor externo y la observancia meticulosa de las normas. Pero Jesús coloca la misericordia en el centro del mismo carácter cristiano. La coloca en el centro mismo del carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios. La palabra que Mateo utiliza aquí para misericordia habla de una compasión que se mueve a actuar. No describe simplemente una emoción pasajera ni un sentimiento de lástima. Tampoco se refiere a una simpatía superficial que se conmueve momentáneamente, pero nunca hace nada. Mis hermanos, la misericordia bíblica siempre involucra la acción. Es la disposición de entrar en el sufrimiento, la necesidad o la miseria de otro con el propósito de ayudarlo. Es por ello que en toda la Escritura la misericordia aparece como uno de los atributos más gloriosos del carácter de Dios. Cuando Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí, declaró acerca de sí mismo en Éxodo 34:6 lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto, mis hermanos, nos recuerda que la misericordia no comienza con nosotros. Nosotros no producimos misericordia, sino que tiene su origen en Dios. Antes de que existiera un solo acto de misericordia en la tierra, existía un Dios misericordioso en los cielos. De hecho, toda la historia de la redención es la historia de la misericordia divina persiguiendo pecadores indignos. Cuando Adán cayó, fue la misericordia la que buscó al hombre escondido. Cuando Israel se rebeló una y otra vez, fue la misericordia la que preservó al pueblo del pacto. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, fue la misericordia la que envió al Hijo de Dios al mundo. Por eso Pablo escribe en Efesios 2, del 4 a 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Hermano, la palabra de Dios nos dice que Dios tiene algo de misericordia. Dice que Él es rico en misericordia.
Por tanto, la misericordia es una de las perfecciones de su carácter. Y precisamente porque los ciudadanos del reino han sido alcanzados por esa misericordia, es que deben comenzar a reflejarla. Así que, hermanos, como hijos de Dios, debemos ser misericordiosos. Pues de esa manera podemos reflejar a Cristo. Ahora bien, es importante tener presente lo que sí dice el texto y lo que no dice. Pues un error común al leer esta bienaventuranza es pensar que Jesús está enseñando salvación por obras. Pues algunos pueden llegar a malinterpretar el texto creyendo que el pasaje dice que si soy misericordioso, entonces Dios me dará misericordia. Pero esa no es la enseñanza del pasaje ni del resto de las Escrituras. Jesús nos está diciendo que obtenemos el favor de Dios mediante nuestras obras de misericordia. La Biblia enseña claramente que somos justificados únicamente por gracia mediante la fe en Cristo. Lo que nuestro Señor está enseñando aquí es que quienes han recibido misericordia inevitablemente se convierten en personas misericordiosas. Por tanto, mis hermanos, es importante recordar que la misericordia no es la raíz de la salvación, pero sí es el fruto de la misma en sus hijos. No es la causa del perdón, pero sí es la evidencia de dicho perdón. La parábola del siervo sin misericordia en Mateo 18 ilustra esta verdad de manera extraordinaria. Aquel hombre debía una suma imposible de pagar. Estaba completamente arruinado, pero su Señor tuvo compasión de él y canceló toda la deuda. Sin embargo, inmediatamente salió y encontró a un compañero que le debía una cantidad insignificante. Lo tomó por el cuello y exigió el pago. ¿Qué demostró aquel hombre? Que jamás había comprendido realmente la magnitud de la misericordia que había recibido. Y hermanos, esa sigue siendo una verdad vigente hoy. La persona que vive alimentando resentimientos, cultivando amargura y negándose sistemáticamente a perdonar, evidencia que no ha entendido la profundidad de la gracia de Dios. Porque cuanto más conscientes somos de nuestra deuda delante de Dios, más pacientes seremos con las deudas de otros contra nosotros. Cuanto más comprendemos cuánto se nos ha perdonado, más dispuestos estaremos a perdonar. Y cuanto más conscientes somos de la misericordia recibida, más misericordiosos nos volvemos con quienes nos rodean. Ahora bien, ¿de qué manera manifestamos esta misericordia en la vida diaria? Bueno, la manifestamos cuando respondemos con paciencia a las debilidades de otros. La manifestamos cuando estamos dispuestos a restaurar al hermano que ha caído en lugar de aplastarlo con espíritu de superioridad. La manifestamos cuando ayudamos al necesitado. La manifestamos cuando mostramos compasión hacia quienes sufren. La manifestamos cuando perdonamos ofensas reales. Porque lo cierto, mis hermanos, es que no se necesita misericordia cuando no hay pecado ni fracaso. La misericordia precisamente entra en acción cuando alguien no merece nuestra paciencia, cuando alguien no merece nuestro perdón, cuando alguien no merece nuestra ayuda. Y ahí entra en juego la misericordia, producto de la gracia reveladora en nosotros. Es por ello que delante del Señor debemos preguntarnos, ¿qué es lo que más caracteriza nuestras relaciones? ¿La dureza o la compasión? ¿La crítica constante o la gracia? ¿La severidad o la misericordia? Mis hermanos, a veces es posible sostener una doctrina correcta mientras desarrollamos un espíritu implacable. Podemos defender la verdad y al mismo tiempo olvidar el corazón de aquel que es la verdad. Hermanos, Jesús nunca sacrificó la santidad para mostrar misericordia, pero tampoco sacrificó la misericordia en nombre de la santidad. En Cristo ambas perfecciones brillaron juntas,
Por eso el creyente maduro no es simplemente alguien que conoce más doctrina, es alguien que se parece más a Cristo. Y cuanto más nos parecemos a Cristo, más misericordiosos nos volvemos. Ahora bien, al final de este versículo 7, Jesús añade una promesa maravillosa y dice, porque ellos alcanzarán misericordia. No significa que Dios nos otorgará misericordia como recompensa por haberla ganado. Significa que aquellos que pertenecen al reino vivirán continuamente bajo el torrente inagotable de la misericordia divina. La recibimos en el pasado cuando fuimos convertidos. La recibimos en el presente cada día mientras corremos esta carrera de la fe. Y la recibiremos plenamente cuando comparezcamos delante del trono de Cristo. Amados hermanos, tenemos la gran bendición de que Dios desde el principio hasta el fin de nuestra vida sostiene nuestro existir con su grande misericordia. Y esto es un motivo de gran gozo, mis hermanos, pues el mismo Dios que tuvo misericordia de nosotros cuando éramos sus enemigos, seguirá sosteniéndonos por su misericordia hasta llevarnos seguros a su presencia. Ahora bien, para poder estar en su presencia en aquel día, es necesario estar en santidad. Pues lo dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Y esta santidad no es algo que queda solo en lo intangible, sino que también forma parte del carácter externo del Hijo de Dios. Por eso la segunda marca o característica externa del bienaventurado que podemos extraer de esta bienaventuranza es, número 2, una pureza evidente. Una pureza evidente. Pues un ciudadano del reino debe ser íntegro en todo aspecto, tanto interno como externo. Fíjense que al llegar al versículo 8, es necesario que recordemos que Jesús no está presentando una bienaventuranza aislada, ni desconectada de las anteriores. Él continúa describiendo el retrato completo del ciudadano del reino. Cuando escuchamos la expresión limpio de corazón, inmediatamente pensamos en algo interno, invisible y personal. Y en cierto sentido eso es correcto. La pureza de corazón pertenece al hombre interior. Sin embargo, debemos recordar que ninguna de estas virtudes que Jesús ha descrito existe en aislamiento. Toda transformación espiritual comienza en el corazón, pero nunca permanece encerrada allí. La misericordia del versículo anterior nace en el corazón. La mansedumbre también nace en el corazón. El hambre y sed de justicia surge igualmente del corazón. Pero la cuestión no es solamente dónde se originan estas virtudes, sino cómo se manifiestan. Y precisamente eso es lo que Jesús está mostrando en esta segunda parte de las bienaventuranzas. Cómo la obra invisible de la gracia comienza a hacerse visible en la vida cotidiana. Por eso, después de mostrarnos que un ciudadano del reino es una persona que extiende misericordia a otros, ahora nos recuerda que también debe ser una persona cuya vida está gobernada por una integridad sincera. La atención sigue estando en el corazón, pero en un corazón cuya pureza se refleja en toda la manera de vivir. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para los oyentes del primer siglo, estas palabras debieron resultar profundamente confrontadoras. Y les explico por qué. Los escribas y fariseos habían reducido la espiritualidad a lo que se veía, a lo visible. La preocupación principal de ellos era la pureza ceremonial. Eran las tradiciones externas, las prácticas religiosas observables. Mis hermanos, habían llegado a pensar que la verdadera santidad consistía en limpiar lo exterior mientras descuidaban la condición del alma. Pero una y otra vez Jesús desenmascara esa falsa religión. Pues más adelante dirá en Mateo 23:26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Porque el problema fundamental del hombre nunca ha sido simplemente su conducta.
El problema está en la fuente de la conducta. La expresión limpio de corazón posee una riqueza teológica extraordinaria. En la mentalidad bíblica, el corazón no es simplemente el centro de las emociones. El corazón representa el centro mismo de la persona, los pensamientos, los afectos, las motivaciones, la voluntad y las intenciones. Es por eso que Proverbios 4:23 nos exhorta y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que hacemos fluye de allí. Nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pecados, nuestras obediencias y desobediencias nacen en el corazón. Sin embargo, cabe destacar que cuando Jesús habla de pureza de corazón, no está describiendo una perfección absoluta libre de pecado. Si ese fuera el caso, nadie podría ser bienaventurado. Tampoco está hablando de una impecabilidad alcanzable en esta vida. La palabra utilizada tiene la idea de algo limpio, sin contaminación, pero también algo sin mezcla, sin duplicidad, sin hipocresía. La idea es la de una devoción sincera hacia Dios. Un corazón que no vive una cosa delante de Dios y otra delante de los hombres. Un corazón que busca agradar al Señor más que preservar una imagen religiosa. Por eso esta bienaventuranza encaja perfectamente en la progresión de esta sección. Jesús no está diciendo que el corazón dejó de ser importante y ahora solamente interesa la conducta externa. No, todo lo contrario. Lo que está mostrando es que la verdadera transformación interior inevitablemente produce una vida caracterizada por la integridad. El limpio de corazón es aquel cuya vida pública corresponde cada vez más con su vida privada. Es alguien que no vive detrás de máscaras espirituales. Es alguien que no utiliza la religión para impresionar. Es alguien cuyos motivos están siendo progresivamente alineados con la gloria de Dios. Y esto ha sido siempre la preocupación del Señor a lo largo de toda la Escritura. Cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, vemos que Dios le dijo en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David preguntó en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la respuesta fue, el limpio de manos y puro de corazón. Observen la conexión. Las manos representan la conducta. El corazón representa la fuente de esa conducta. Dios nunca separa una cosa de otra. Lo interno produce lo externo. Lo visible revela lo invisible. La verdadera santidad no consiste simplemente en modificar comportamientos, sino en tener un corazón renovado que produce una obediencia sincera. Y aquí encontramos una conexión hermosa con las primeras bienaventuranzas. El que lloró por su pecado en el versículo 4, ahora anhela pureza. El que tuvo hambre y sed de justicia en el versículo 6, ahora desea vivir con integridad. La gracia de Dios no solo perdona la culpa, mis hermanos, también transforma nuestras motivaciones. La gracia de Dios no solo cambia nuestro destino eterno, también comienza a cambiar nuestros deseos presentes. Por eso la pureza de corazón no es la raíz de la salvación, sino uno de los frutos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No somos aceptados por Dios porque somos puros. Comenzamos a buscar la pureza porque somos aceptados por Dios. Y esto nos protege de dos errores igualmente peligrosos. Por un lado, el legalismo, que reduce la santidad a reglas externas mientras el corazón permanece lejos de Dios. Por otro lado, el antinomianismo, que pretende disfrutar de la gracia sin preocuparse por la santidad. Cristo rechaza a ambos, mis hermanos. Cristo rechaza ambos extremos. Por eso el Evangelio enseña que somos justificados únicamente por la justicia de Cristo. Pero también enseña que esa misma gracia produce una transformación real que comienza en el corazón y se evidencia en la vida diaria del creyente.
¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que debemos examinarnos más profundamente. Debemos examinar de manera más detallada e intencional nuestras acciones. La cuestión no es solamente qué es lo que estoy haciendo. La cuestión es por qué lo estoy haciendo. No es solamente si estoy sirviendo, sino con qué motivación estoy sirviendo. No es solamente evitar ciertos pecados, sino determinar qué deseos gobiernan mi corazón. Porque es posible mantener una apariencia de piedad mientras el corazón continúa buscando reconocimiento, aprobación o exaltación personal. Y precisamente allí, esta bienaventuranza nos confronta. Porque vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, pero el reino de Dios está interesado en la realidad. Por eso debemos preguntarnos, ¿mi vida privada confirma lo que mi vida pública proclama? ¿Soy la misma persona cuando nadie me ve, cuando nadie me observa? ¿Estoy más preocupado por mi reputación que por mi santidad? Hermanos, son preguntas incómodas, pero necesarias que debemos hacernos a diario. Porque el creyente verdadero no es perfecto, pero sí es sincero. Y sí es íntegro. No vive sin pecado, pero tampoco vive cómodo en el pecado. Lucha, confiesa, se arrepiente y sigue corriendo hacia Cristo. Y al final, el resultado es una hermosa promesa. Amén. Pues Jesús, al limpio de corazón, al íntegro, entrega una de las promesas más gloriosas de toda la Escritura. Y dice, porque ellos verán a Dios. La pureza no es la causa de esta verdad. Es la evidencia de aquellos que han sido alcanzados por la gracia y están siendo preparados para contemplar eternamente la gloria de su Salvador. Hoy lo vemos por fe, lo contemplamos en su palabra, lo conocemos en Cristo, pero llegará el día cuando la lucha terminará, el pecado desaparecerá para siempre y veremos su rostro. Esa es la esperanza suprema del creyente. No es simplemente escapar del infierno, no simplemente entrar al cielo, sino contemplar para siempre la gloriosa imagen, el glorioso rostro de nuestro Salvador. De manera que la esperanza de esta bienaventuranza descansa en el poder de Cristo para limpiarnos. Y cuando esa limpieza comienza a manifestarse en una vida íntegra, en una vida transparente, en una vida sincera, entonces el mundo empieza a ver un reflejo del carácter de nuestro Señor. Y precisamente esa integridad de corazón nos conduce naturalmente a la siguiente bienaventuranza. Porque una persona que ha sido purificada por la gracia no solo vive sin doblez, también se convierte en un instrumento reconciliador. Pues un corazón limpio produce relaciones sanas, produce una conciencia gobernada por Dios que busca restaurar lo que el pecado ha roto. Por tanto, nos lleva ahora a considerar la tercera marca visible del ciudadano del reino, y la cual es una paz promovida. Una paz promovida. El bienaventurado Hijo de Dios debe ser un pacificador. El bienaventurado Hijo de Dios, el ciudadano del reino, debe ser alguien que es embajador de la paz, promotor del príncipe de paz. Pues a medida que avanzamos en las bienaventuranzas podemos observar una progresión en el diseño de Cristo. Fíjense que el creyente que ha recibido misericordia comienza a mostrar misericordia. El creyente cuyo corazón ha sido purificado por la gracia comienza a vivir con integridad delante de Dios y de los hombres. Y ahora, como resultado natural de esa obra transformadora, Jesús nos muestra otra evidencia visible del reino. Y es que un ciudadano del reino debe buscar ser un pacificador. Por eso declara, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, es importante detenernos en lo que Jesús realmente está diciendo. Observe que Él no dice bienaventurados los pacíficos.
aunque ciertamente el creyente debe ser una persona pacífica. Tampoco dice, bienaventurados los que evitan conflictos. La palabra utilizada aquí tiene un sentido mucho más activo. Describe a quienes hacen la paz, a quienes promueven la reconciliación, a quienes intervienen para restaurar lo que el pecado ha roto. En otras palabras, Cristo no está describiendo a personas pasivas que simplemente aman la tranquilidad. Está describiendo a hombres y mujeres que toman la iniciativa para construir puentes donde el pecado ha levantado muros. Y esto habría sido particularmente significativo para quienes escuchaban a Jesús en aquel momento. Los judíos vivían bajo la opresión romana y muchos esperaban un Mesías que trajera paz mediante la fuerza militar, que trajera paz mediante espada. Pero el reino que Cristo anuncia avanza de manera mucho más distinta. No se establece mediante espadas, sino mediante reconciliación. No conquista corazones por imposición, sino por transformación. Es por ello que esta paz de la que habla Jesús no puede entenderse correctamente si la separamos de toda la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta el pecado como una fuerza devastadora que rompe toda armonía. El pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre en el Edén. El pecado rompió la relación entre Adán y Eva. El pecado rompió y produjo rivalidad entre Caín y Abel. El pecado dividió familias, naciones y pueblos. Toda la historia humana es la historia de una humanidad en conflicto porque primero entró en conflicto con Dios. Por eso la necesidad más profunda del hombre no es económica, no es social o política. La necesidad más profunda del hombre es ser reconciliado con su Creador. Y precisamente ahí comienza toda verdadera paz. Por eso Romanos 5:1 declara: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros los que producimos paz con Dios. No somos nosotros los que negociamos paz con Dios. Ni construimos nuestra propia reconciliación. Cristo lo obtuvo para nosotros mediante su obra perfecta en la cruz. Antes de la conversión éramos enemigos de Dios. Pablo dice en Romanos 8 que la mente carnal es enemistad contra Dios. Colosenses 1, que estábamos alejados y éramos enemigos en nuestra mente por nuestras malas obras. Pero Cristo vino precisamente para resolver ese conflicto. Por eso Isaías lo llamó el príncipe de paz. Por eso Pablo dice que Él es nuestra paz. Por eso Colosenses 1:20 declara que Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la paz bíblica nunca es una simple ausencia de conflicto. Es la restauración de una relación rota. Es el resultado de la reconciliación producida por Dios. Es por eso que los pacificadores son llamados bienaventurados, porque reflejan el carácter mismo de su Padre Celestial. Dios es el gran reconciliador. Dios toma la iniciativa. Dios busca al pecador. Dios restaura lo que estaba perdido. Dios acerca a los que estaban lejos. Y cuando la gracia transforma a una persona, comienza a producir en ella ese mismo deseo. La idea es sencilla, mis hermanos. La idea es sencilla, pero es muy profunda. Aquellos que han sido reconciliados con Dios se convierten en instrumentos de reconciliación. Esto conecta perfectamente con la progresión de las bienaventuranzas anteriores, porque el bienaventurado pobre de espíritu abandonó la autosuficiencia. El bienaventurado que lloró reconoció su pecado. El manso dejó de pelear con Dios. El que tuvo hambre de justicia buscó la voluntad divina. El misericordioso aprendió a extender gracia. El limpio de corazón abandonó la hipocresía. Y ahora nos describe al creyente como alguien que procura restaurar relaciones por medio del Evangelio para la gloria de Dios. Porque el orgullo produce divisiones, pero la humildad produce reconciliación.
Mientras el egoísmo alimenta conflictos, la gracia promueve la paz. Y esto es importante tenerlo claro, mis hermanos, porque ser pacificador no significa sacrificar la verdad para evitar tensiones. La paz bíblica nunca es una paz construida sobre la mentira. Nunca es una paz comprada al precio de comprometer la verdad de Dios. Cristo mismo es el ejemplo perfecto. Él vino a traer paz con Dios, pero también afirmó que su mensaje produciría oposición entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Cristo mismo se puso delante para que le siguiéramos. Por eso el pacificador no es alguien que busca agradar a todos. Es alguien que busca la reconciliación según los principios de Dios. Habla la verdad, pero la habla en amor. Confronta cuando es necesario, pero lo hace con humildad. Corrige sin arrogancia y perdona sin guardar rencor. Por tanto, restaura y evita destruir para que Dios sea glorificado. Ahora bien, una cosa no quita la otra. El Hijo de Dios, al ser un reconciliador espiritual, debe reflejar ese carácter. Por tanto, debemos examinarnos cuidadosamente cómo nos relacionamos con los demás, porque es posible profesar una sana doctrina mientras cultivamos un espíritu conflictivo. Es posible conocer mucha teología y al mismo tiempo ser sembradores de división. Es posible defender la verdad sin reflejar el carácter de Cristo. Y Jesús nos recuerda que los ciudadanos del reino no son conocidos por producir conflictos innecesarios, sino por promover reconciliación donde quiera que Dios los coloca. Esto, mis hermanos, alcanza nuestros hogares. Esto debe alcanzar nuestros matrimonios. Debe alcanzar nuestras relaciones familiares, nuestras amistades, nuestra vida congregacional. Incluso nuestra forma de participar en conversaciones difíciles. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo soy conocido? ¿Por unir o por dividir? ¿Cómo soy conocido? ¿Por ser alguien que desestabiliza o por ser alguien que estabiliza? ¿Mis palabras sanan o hieren? ¿Estoy contribuyendo a restaurar relaciones o a profundizar conflictos? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso hacia la reconciliación a pesar de no ser yo el que haya ofendido? Porque la tendencia natural del corazón caído es esperar que el otro dé el primer paso. Y la gracia nos enseña algo diferente. La gracia nos enseña a imitar a nuestro Padre Celestial, quien tomó la iniciativa cuando nosotros éramos sus enemigos. Recordemos el pasaje donde se trata la resolución de conflictos. Si tu hermano peca contra ti, ve a él. No te dice espera que él venga, no, ve a él. Hermano, la gracia nos enseña a imitar a nuestro Padre Celestial. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todo. En lo que dependa de ustedes. Hay cosas en las que no depende de nosotros, sino del corazón de la otra persona. Pero en lo que dependa de ustedes. Y hermanos, aquí encontramos una aplicación particularmente importante para la iglesia. Satanás siempre ha buscado dividir lo que Dios une. Por eso, una congregación donde abundan los chismes, las rivalidades, la sospecha, los resentimientos, las divisiones, es una congregación que ha olvidado su carácter en Cristo. La iglesia debe ser un anticipo visible de la reconciliación que Cristo logró en la cruz. Un lugar donde pecadores perdonados aprenden a perdonarse mutuamente. Un lugar donde las diferencias son sometidas al señorío de Cristo. Un lugar donde la verdad y el amor caminan juntos. Por eso, mis hermanos, esta bienaventuranza trae consigo una promesa extraordinaria. Y dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos el pasaje que dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a los otros. Hermanos, cuando el creyente refleja el carácter pacificador, evidencia su identidad espiritual.
y puede ser reconocido por los hombres como un verdadero hijo de Dios. Así como un hijo refleja ciertos rasgos de su padre, los creyentes reflejan el carácter de Dios. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, cuando promovemos reconciliación, cuando somos reparadores de portillos, cuando buscamos restaurar relaciones, cuando trabajamos por la paz conforme a la verdad de Dios, y esto es importante, conforme a la verdad de Dios. Muchas veces la paz se ve entorpecida porque la verdad de Dios es opacada, es tergiversada, es diluida, es quitada. Ahí no podemos tener paz, porque la gloria de Dios está primero. Amados hermanos, no hay honor más grande que parecerse a nuestro Dios. No hay privilegio más alto que reflejar el carácter del Rey del universo. Y aunque ninguno de nosotros nació pacificador, sino rebeldes por naturaleza, Cristo vino a reconciliarnos. Por ello la paz que ahora promovemos por medio del Evangelio es simplemente el resultado de la paz que primero recibimos. No anunciamos una reconciliación que nosotros nos inventamos. Anunciamos la reconciliación que Cristo obtuvo mediante su sangre. Y cuando esa reconciliación gobierna nuestro corazón, inevitablemente comenzará a manifestarse en nuestras relaciones. Por eso debemos ir y predicar el Evangelio. Debemos ir y exponer lo que por gracia hemos recibido y enviados a compartir. Y en virtud de esta acción, al ser obedientes a Dios, va a suceder algo que amerita que nos preparemos. Porque debemos prepararnos. Debemos prepararnos para una realidad difícil de asumir. Porque estamos llamados a promover la paz para con Dios en un mundo que rechaza constantemente la verdad del Evangelio. Y cuando la verdad confronta las tinieblas, surge oposición. Por tanto, esto nos lleva naturalmente a la última bienaventuranza que nos muestra nuestra cuarta y última marca externa del ciudadano del reino. Número 4, una fidelidad perseverante. Una fidelidad perseverante. Dice el versículo 10 de Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros estuviéramos escribiendo una lista de personas felices, probablemente mencionaríamos a los exitosos, mencionaríamos a los admirados, a los aceptados, a los que gozan del favor de todos. Pero fíjense que Cristo termina hablando de perseguidos, de calumniados, de rechazados y vituperados. Esto nos recuerda una vez más que el reino de Dios no funciona según los parámetros de este mundo. Lo que el mundo evita, Cristo lo honra. Lo que el mundo considera una desgracia, Cristo lo llama bienaventuranza. Sin embargo, fíjense que Jesús no está diciendo que todo sufrimiento es una evidencia de bendición divina. No toda oposición es persecución bíblica. Hay personas que sufren por sus malas decisiones, por su imprudencia o por un carácter difícil. Eso no es lo que nuestro Señor tiene en mente aquí. El texto específico dice, por causa de la justicia. En los versículos anteriores vimos a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ahora vemos lo que ocurre cuando esa justicia comienza a manifestarse en su vida. El mismo mundo que tolera una religión superficial se incomoda cuando encuentra a alguien que vive para agradar a Dios por encima de los hombres. La palabra persecución aquí implica hostilidad, presión, rechazo, incluso sufrimientos provocados por otros. En el contexto del primer siglo, los discípulos escucharían estas palabras en un ambiente donde seguir a Cristo tendría consecuencias reales. Muchos serían expulsados de sus comunidades, rechazados por sus familias, encarcelados e incluso asesinados por causa de su fidelidad al Evangelio. Y sin embargo, Jesús les dice que son bienaventurados. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la persecución no es una señal de que Dios
los ha abandonado, sino más bien es una evidencia de que pertenecen a Él. La Escritura confirma este principio una y otra vez. Los profetas fueron perseguidos. Jeremías fue rechazado por anunciar la verdad. Miqueas fue encarcelado por negarse a profetizar lo que el rey quería escuchar. Elías fue perseguido por confrontar la idolatría de Israel. Los apóstoles sufrieron oposición constante hasta la muerte por predicar a Cristo. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, diciéndole: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Obsérvese que no dice algunos ni unos pocos, dice todos. No necesariamente en la misma intensidad ni en la misma forma, pero todo creyente que viva fielmente experimentará en alguna medida el rechazo de un mundo que permanece en rebelión contra Dios. Hermanos, la razón es sencilla. El reino de Dios y el reino de este mundo tienen valores opuestos. La luz incomoda a las tinieblas. La verdad confronta el error. La santidad expone el pecado. Por eso Jesús amplía la explicación en los versículos 11 y 12 al decir: bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por mi causa. Fíjense que lo deja aún más claro. No se trata de sufrir por la justicia en términos generales. Se trata de sufrir por Cristo mismo. Porque toda verdadera justicia tiene su origen en Él. Vivir para la justicia es vivir para Cristo. Ser fiel a la verdad es ser fiel a Cristo. Defender el Evangelio es defender a Cristo. La oposición al creyente es en última instancia oposición al Rey. Esto nos muestra que el cristianismo bíblico no consiste simplemente en adoptar ciertos principios morales. Se trata de una relación viva con Cristo. Y cuando el mundo rechaza a Cristo, inevitablemente rechazará a quienes lo representan. Y hermanos, esto es un sentido práctico, implica para nosotros que debemos abandonar las expectativas de que la fidelidad a Dios siempre será celebrada por la cultura. No, al contrario. Vivimos en una generación que busca desesperadamente aceptación. Queremos ser aprobados, reconocidos y aplaudidos. Sin embargo, el discípulo de Cristo debe decidir constantemente cuál aprobación valora más, la de Dios o la de los hombres. Habrá ocasiones en que obedecer la palabra significará ser malinterpretado. Defender la verdad bíblica significará ser señalado. Permanecer firme en las convicciones bíblicas traerá críticas, traerá burlas o rechazo. Y debemos preguntarnos de manera individual: ¿seguiremos a Cristo cuando el costo aumente? ¿Mantendremos nuestra fidelidad cuando la obediencia deje de ser conveniente? ¿Amaremos más la gloria de Dios que la aceptación de este mundo? Hermanos, es algo que debemos plantearnos, porque en menor o mayor medida la oposición y quizás la persecución llegará. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor no solo advierte sobre la persecución, también fortalece a sus discípulos con una promesa gloriosa, al decir: de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que es exactamente la misma promesa que apareció en la primera bienaventuranza. Lo que nos dice es que las bienaventuranzas comienzan y terminan con la misma declaración, porque forman una unidad completa. El reino pertenece al pobre en espíritu y también al perseguido. El creyente entra al reino por gracia y permanece en el reino por gracia. La fidelidad bajo oposición no gana el reino. Demuestra que realmente pertenecemos a Él. Y todavía hay más. Jesús añade: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto, mis hermanos, lo que pretende es levantar la mirada de sus discípulos por encima del sufrimiento temporal hacia la gloria eterna. Donde el mundo solo ve pérdida presente, Cristo nos muestra la recompensa futura. La oposición es temporal, mis hermanos, pero la herencia de vida eterna es precisamente eterna. El rechazo dura un momento, pero la gloria
en Cristo dura para siempre. Por tanto, mis hermanos, esta aflicción pasajera tiene como destino un reino inconmovible. Por eso los creyentes pueden perseverar aún en medio de las pruebas, porque saben que su esperanza no está anclada en esta vida, sino en la venidera. Y Él nos pide algo que Él mismo ya ha vivido. Él fue rechazado por hombres, despreciado por los líderes religiosos, abandonado por muchos de sus seguidores, acusado falsamente, fue condenado siendo inocente y crucificado entre criminales. El único verdaderamente justo fue tratado como injusto para que nosotros, los injustos, pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Cristo soportó oposición, o soportó la vergüenza y la cruz para asegurar nuestra salvación. Y ahora llama a su pueblo a seguir sus pasos. No hacia una vida cómoda, sino hacia una vida fiel. No hacia la aprobación del mundo, sino hacia una vida comprometida con la aprobación del Padre. Ya para concluir, mis hermanos, debemos recordar que las bienaventuranzas no nos presentan varios tipos diferentes de cristianos, sino el retrato completo de todo verdadero ciudadano del reino. El que ha sido alcanzado por la gracia de Dios comienza a reflejar el carácter de su rey. Por eso procura vivir con integridad, busca reconciliar y permanecer fiel, aun cuando esa fidelidad tenga un costo. Ahora bien, al escuchar estas verdades, quizás algunos se sientan animados y otros profundamente confrontados. Eso es parte de abordar las Escrituras. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que ambas reacciones son apropiadas. Porque estas características no son la causa de nuestra salvación, pero sí son la evidencia de ella. No nos salvan, pero muestran que hemos sido salvados. Por eso el creyente debe estar animado. El creyente, a pesar de sus debilidades, sus luchas y sus áreas en las que necesita crecer, debe estar confiando en el Señor. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos conceda por su gracia ser hallados entre aquellos que no solo profesan pertenecer al reino, sino que reflejan cada día para su gloria las evidencias de una vida que fue transformada por el Evangelio. Que Dios nos ayude a reflejar su carácter, que el Señor nos ayude a ser una iglesia íntegra, una iglesia misericordiosa, que busca pacificar un mundo que está en constante rebelión con Dios por medio del Evangelio. Que nos siga transformando y nos siga guiando de gloria en gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir reflejando tu carácter donde quiera que tú nos pongas, Padre Santo. De tal manera, mi Dios bendito, que podamos ser hallados delante de los hombres como personas misericordiosas, Señor. Que podamos ser hallados como personas íntegras, Señor. Que podamos ser hallados como personas, Señor, que sean pacificadoras, Señor. Que quieran llevar el Evangelio, Señor, para reconciliar al pecador que está en rebelión contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza y la capacidad, Señor, para seguir y resistir, Señor, la oposición cuando presentamos tu santo evangelio. Ayúdanos a resistir, Señor. Ayúdanos a avanzar para tu gloria. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, Señor. Señor, te necesitamos para poder seguir avanzando, para que tu reino, Señor, pueda ser establecido en este mundo. Dependemos solo de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.